Hola, mi nombre es Sandra y pues pertenezco a la comunidad indígena de Miranda, Cauca, especialmente a Resguardo Indígena Cilia La Calera. En cuanto a la identidad cultural, pues desde considero que nací en una comunidad dentro de un resguardo, entonces prácticamente la identidad surge en el seno de la familia, es decir que así como la familia, de pronto la misma comunidad le ha instaurado algunos saberes, conocimientos, todo eso se aprende desde la niñez, por lo tanto la identidad cultural siempre va a permanecer en mí, o sea, donde vayas siempre vas a identificarte como indígena, eso sí es claro no solamente para mí, sino para muchas personas que pertenecen a la comunidad. Eh, Cuando te refieres a identidad cultural, yo diría que en la actualidad es un poco como, o sea, de pronto la definición para muchos de nosotros ha cambiado porque sabemos que ya somos de una nueva generación, se podría decir, aunque no debería ser así, donde ya ha cambiado mucho el contexto, nuestras comunidades quizás no son las mismas de hace 10 años, 11 años, entonces nosotros también hemos ido como cambiando en ese sentido, pero sin embargo la identidad siempre está en nosotros y es que debemos identificarnos como indígenas, sabemos que tenemos algunos conocimientos, algunas costumbres, el idioma de nosotros es importantísimo, pero pues como te digo, hemos sido permeados por otras culturas y en eso hace que nosotros hayamos perdido mucho de eso. Sin embargo, cuando te refieres a saberes culturales, eso en nosotros no se olvida la noche a la mañana. Saberes culturales considero que está muy ligado, por ejemplo, a nuestra forma de ver la vida, a nuestra forma de relacionarnos, a que de pronto para nosotros las necesidades básicas siempre tratamos como de buscarlas en la misma comunidad, por ejemplo, la unidad, a pesar de que desde los 12 años estuve fuera de la comunidad porque mi familia decidió que tenía que irme a estudiar y entonces me separé no solamente de una comunidad, sino de la familia y estuve por 10 años fuera de la comunidad y ahora cuando tengo 20 años después de que he terminado, por ejemplo, el bachiller, entonces hice un técnico y debido a eso vine a trabajar acá en la comunidad. Entonces, dentro de eso ya tenía muchos conocimientos de la misma comunidad y ahora más aún porque trabajo con la comunidad. Dentro de esos saberes están todas las prácticas culturales, el fortalecimiento del idioma, el fortalecimiento de las prácticas, como lo decía, del año, por ejemplo, la unidad, el trabajo, em, de que nuestros jóvenes de hoy en día, que es un poco difícil rescatar cosas muy valiosas que antes de pronto se hacía, ha sido un poco difícil porque los muchachos ya no están en la misma dinámica de querer aprender el idioma, de participar en eventos culturales, aunque ha sido un poco complicado, sentimos de que los jóvenes, por lo poquito, pero responden. Pero entonces, saberes culturales en mí personalmente sí están instaurados muchos. Por ejemplo, el uso de la medicina tradicional, eso es muy usual en mi familia, en mi casa. No toda hora estamos corriendo para el médico, no toda hora estamos como buscando pastas que para el dolor de cabeza, que eso en mí sí siempre ha estado. Entonces, por ejemplo, conocimiento de una medicina tradicional lo tengo desde que estaba muy niña, entonces como que hasta el momento no, para esto se requiere esto, para esto lo otro. Eh, También el arraigo y el respeto por la tierra, la madre naturaleza. Siempre estamos como tratando de prevenir de que nuestras tierras, de que la familia siempre tenga como una finca, de que ahí se cultive, de que ahí tengan lo necesario para vivir, para alimentarse. Entonces eso sí está muy presente aún. En cuanto a los mandatos culturales, pues entonces eso ya es a nivel general, a nivel de resguardo, porque a nivel
de comunidades indígenas se manejan unos mandatos que es la unidad, los principios básicos, la tierra, que es el amor por la madre naturaleza y el respeto por ella misma, y la cultura, que siempre es preservar, vayas donde estés. Por ejemplo, si vas a estudiar, si vas a otro país, siempre tienes que defender lo cultural, siempre tienes que tener presente de dónde vienes y qué es lo importante, porque sabemos que muchas cosas que se toman de Occidente no son las más idóneas para nuestras comunidades. Entonces, como tener claro eso, entonces, eso sería como los principios. Yo consideraría que no tuve así, o podría decirlo como bullying, porque eh, eso prácticamente lo viví desde los 12 años cuando yo decido salir de una comunidad indígena y irme a enfrentar de pronto a otra cultura. En ese momento sí, porque primero considero de que el bullying o el choque cultural de las comunidades indígenas son instauradas desde hace muchísimos años cuando hubo una colonización en la que a los indígenas se les prohibió de muchas cosas, por ejemplo, el uso del idioma, de inculcarle, por ejemplo, una religión diferente a la de ellos, o de pronto que se les consideró que eran personas que no tenían, por ejemplo, suficiente conocimiento, que eran ignorantes. Entonces, desde ese entonces las comunidades se han sembrado ese estigma y es por eso que para muchos es difícil adaptarse a una comunidad, adaptarnos de pronto a una comunidad diferente porque sentimos es el miedo, el rechazo y mucho de ese rechazo no es precisamente de algunas personas no pertenecientes a la cultura, sino que prácticamente nace en las comunidades. Considero que eso en la actualidad no es muy presente ya en las comunidades indígenas para muchos, por ejemplo, en el caso mío y en el caso de muchos de jóvenes de acá de la comunidad, están en diferentes universidades, es decir, pues a mí me tocó por diferentes situaciones, pues estar dentro de una universidad privada que considera que es como la que uno considera de pronto que va a tener, por ejemplo, un más choque cultural pero también están las universidades públicas, que acá también hay muchos jóvenes. Entonces, por ejemplo, la del Valle tiene muchos jóvenes de comunidades indígenas y ellos, como te digo, desde el seno de la familia son claros en su identidad. Entonces, tienen allá también un posicionamiento político muy fuerte en la Universidad del Valle, cosa que no se ve en las universidades privadas porque obviamente son dos cosas diferentes, una por situaciones económicas, pero en sí, pues que yo iba dentro de la universidad, de pronto no lo vi, de pronto sí un poco, ¿cómo se dice? Prevenía, sí, uno siempre está prevenido, la malicia de nosotros, la malicia indígena está siempre. Sabemos, por ejemplo, qué personas, por ejemplo, no, esto sí, esto como que sí es pertinente, por ejemplo, para hacer grupos de trabajo, cosas que uno sí es muy prevenido, yo no, yo en eso sí soy, claro, de pronto en ser uno prevenido muchas veces lo hace primero teniendo en cuenta que somos nacidos dentro de una comunidad que es alejada de todo, de todo lo que ha sido la modernidad, entonces para muchas cosas uno no las conoce, pero en el transcurso desde que yo enfrenté a los 12 años, entonces me tuve que enfrentar a todo eso, por ejemplo, a las ciudades, a responderle a la institución educativa en la que estaba. Entonces considero que ya cuando ingresé a la universidad yo no tenía pues como el choque cultural, como se dice. Sí, es decir, cualquier estudiante que esté bien sea en una universidad pública, una universidad privada, siempre va, siempre va a tener algunos cambios. ¿Por qué? Porque muchas veces el medio lo exige, las exigencias también son muchas. Entonces, para muchos significa o sea, trasladarse de un lugar
salir de resguardo, irse pues a la ciudad o a donde le toca estudiar. Y eso implica, por ejemplo, el hábito alimenticio. Por ejemplo, o cuando están dentro de las comunidades, el tipo de alimento es diferente. Cuando llegas a la universidad ya ves que, por ejemplo, todo funciona en cuestión del dinero. Si tienes plata, entonces puedes alimentarte, el desayuno. Por ejemplo, un desayuno es muy breve o muchas veces eh, las comidas rápidas, como se dice. Entonces ya uno como estudiante y para muchos que hemos tenido que salir de acá, ya es como un cambio alimenticio, un cambio, por ejemplo, cuando ya es de la ciudad, por ejemplo, ya tienes que vivir en un lugar más independiente, mientras que en la comunidad siempre va a ser la unidad, la familia, siempre va a permanecer ahí. Entonces, obvio que siempre van a haber esos cambios. Por ejemplo, para muchos, a mí que me ha implicado estar dentro de la universidad, salir de la comunidad y dejar de lado todas las prácticas, porque acá en el año se hacen muchas prácticas y eso se invita, se convoca, por ejemplo, a toda la comunidad y también a los jóvenes. Y por ejemplo, para nosotros no, es que no podemos porque tenemos que estar en la universidad o tal cosa. Entonces, como que uno va dejando muchas cosas al lado. No, por ejemplo, la universidad privada hasta el momento sí te ofrece un apoyo académico y solamente eso, pero las universidades públicas como es la Nacional, la del Valle, es porque primero los estudiantes han hecho una posición política muy fuerte y dentro de eso, por ejemplo, hay muchas formas de que los estudiantes se adapten a ese medio y hay una organización indígena que no deja de lado a esos estudiantes, pero pues para muchos ha sido un reto. En cambio, la universidad privada, pues obviamente no tiene nada de inclusión en cuanto a comunidades indígenas. Hace poco un compañero de ahí mismo de la San Buenaventura comentaba que él había entrevistado a una chica que venía de una comunidad indígena y pues ella se enfrentó a una situación donde ella no sabía manejar un computador. Entonces a esa niña le costó muchísimo. No sé si todavía está en la universidad, pero él sí me comentaba, por ejemplo, que el idioma para ella había sido casi un choque cultural muy fuerte. Como les decía, en mi caso fue de pronto diferente, pero que haya, por ejemplo, la universidad te ofrezca un apoyo a esas comunidades, obviamente no, ni está preparada y quizá tampoco habría esa posibilidad porque es una universidad privada donde los estudiantes de comunidades indígenas no van a llegar a esas universidades primero porque la situación económica. Para algunos que, como el caso mío, que logramos llegar, pues es adaptarnos a ese, quizás adaptarnos a ese medio, independientemente de las exigencias, independientemente de lo que vengas, es adaptarnos a esa situación. Pero la universidad en sí considero que yo no te ofrece, por ejemplo, hasta el momento, yo sé que yo vengo de una comunidad indígena, cumplí con las exigencias, pero hasta el momento que yo diga que la universidad estaba presta, por ejemplo, a ofrecer un tipo de educación o que miraras de pronto o sea, como que qué costumbres tenías, como que investigar un poco sobre esa persona que ha llegado a uno de la universidad, eso no, hasta el momento que yo sé, no hay.